Hola otra vez. Bueno, hoy vamos a dedicar el vídeo a la famosa meridiana, la observación del paso de un astro por el meridiano del observador, o también conocido como la culminación del astro. En la práctica esto pues se reduce a observar el paso del Sol por el meridiano del observador, porque claro, en el caso de una estrella o de un planeta, pues tiene que coincidir que ese paso ocurra durante el crepúsculo, de manera que podamos ver la estrella o el planeta y el horizonte. Y en fin, esto pues en la práctica complica las cosas mucho, y las posibilidades de que el tránsito del astro que quiero observar ocurra durante el crepúsculo en mi posición pues no son las posibilidades de que eso ocurra no son muy grandes, con lo cual, en resumidas cuentas, la meridiana se reduce en la práctica a observar el tránsito del Sol, ¿no? Bueno, la cuestión es ¿por qué tiene tanta relevancia la meridiana? ¿Por qué la ha tenido a lo largo de toda la historia de la navegación astronómica? Y curiosamente mucha gente sigue dándole hoy una importancia crucial cuando, en mi opinión, pues ha dejado de tener esa importancia. Cierto que la tuvo, y vamos a ver por qué. Y la razón es simple. Cuando el astro está en la meridiana, este meridiano que he pintado aquí en blanco es el meridiano de este astro en este instante. Pero si el astro está en nuestro meridiano, lo estoy viendo pasar por nuestro meridiano, es que este meridiano que he dibujado aquí en blanco es también en este instante nuestro meridiano. Por lo tanto, como tenemos que estar en el círculo de alturas y a la vez en este meridiano, solo caben dos posibilidades: o estamos aquí o estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estar aquí o estar aquí? Bueno, porque si estoy aquí para ver el astro tengo que mirar hacia el sur, mientras que si estoy aquí para ver el astro tengo que mirar hacia el norte. ¿De acuerdo? Desde este otro punto de vista, en nuestra nave espacial, pues tenemos un astro que está en el meridiano, y nosotros somos este observador. Nuestro meridiano, que es el plano gris, como siempre represento, es este, y en este instante este también es el círculo horario del astro, meridiano del astro. De manera que aquí entonces las cosas se simplifican mucho, porque nos hemos quedado en el horario del astro. Si el astro está por aquí, pero claro, si el astro está aquí, el círculo horario del astro, el meridiano nuestro y el círculo vertical del astro son el mismo círculo, que es este plano gris y su intersección con la esfera. ¿De acuerdo? Con lo cual todo ocurre en este plano, y las cosas son muy sencillas, porque si el astro está aquí, quiere decir que este día, en este instante, la declinación de este astro pues es este ángulo. En este mismo instante, esa es mi latitud, obviamente, y en este instante la altura que mido del astro sobre el horizonte en el instante en que está pasando por el meridiano, pues es este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues ya obtengo directamente la latitud a partir de la altura que mido. Bueno, yo creo que ya estará claro a estas alturas de la serie de vídeos que cuando digo la altura que mido, es la altura que mido debidamente corregida para obtener la altura verdadera, es decir, la A es la altura verdadera, la altura que me diría nuestro colega de siempre, el albino, situado en el centro de la Tierra con mi misma vertical. ¿De acuerdo? Esto es obvio porque este es el horizonte astronómico y no el horizonte de la mar de este señor que está aquí. Pero bueno, entonces, como decía, pues aquí ya puedo obtener de manera evidente, sin resolver triángulos, sin teoremas de los cosenos, más que con una simple suma, pues, y sin recordar nada, por supuesto, sin más que mirar lo que está pasando aquí. Este ángulo, que es la latitud, es este trozo, que es la declinación, más este otro trozo, este otro ángulo, que es 90 grados que hay de aquí hasta el cenit, menos la altura, o sea, esto. Así que una simple suma nos da directamente la latitud del observador en este momento. Y además, bueno,
y además no, antes de además, que se lo diré luego, pues si el astro no está pasando por no vemos el astro pasando por el meridiano mirando hacia el sur, sino por ejemplo, esta otra estrella, pues este día pasa por el observador de este señor aquí, de manera que ahora, pues este señor, para medir la altura de la estrella en el momento del paso por su meridiano, tiene que mirar obviamente hacia el norte. Ahora la altura que mide este observador, o el albino de este observador en el momento del tránsito es esta, la declinación de esta otra estrella es este de aquí, y la latitud sigue siendo la misma. Estamos considerando un observador que está aquí fondeado. Así que, bueno, pues ahora ¿qué tengo? Pues ahora vuelvo a mirar aquí las cosas, y lo que tengo es que esto, obviamente, que la latitud es la declinación, que es todo esto, a la que le tengo que ahora restar este trocito que hay aquí, claro, para obtener lo que a mí me interesa, que es la latitud. Pero este trocito que hay aquí es 90 grados que hay de aquí a aquí, menos la altura que he medido, o sea, esto. Entonces, esto es algo que ya conocía Colón y contemporáneos, como ya expliqué en el vídeo de introducción. Esto permitía obtener la latitud de una manera extraordinariamente sencilla, sin más que hacer una suma y sabiendo la declinación de los astros. Como digo, en la práctica con el Sol, Colón y contemporáneos ya tenían tablas de declinación del Sol en función del día, que les permitía obtener la latitud de esta manera tan sencilla. Por supuesto, en la práctica no tenemos que hacer todos estos dibujos. Ya sabemos que en la meridiana todo ocurre en un único meridiano. Un único círculo máximo de la esfera es a la vez el meridiano del observador, el círculo horario del astro y el vertical del astro. Así que, pues uno lo que hace es un esquemita, nada de recordar estas fórmulas, por supuesto, nada de recordar fórmulas. Tener las ideas claras y hacer dibujitos para ver qué está pasando. Entonces, pues lo único que tengo que hacer es cortar esta esfera por este plano gris y representar solo este círculo. Una cosa, pues por ejemplo, vamos a dibujar el esquemita de este caso. Pues represento mi meridiano, el eje del mundo con su polo norte y polo sur, el ecuador, por supuesto, y ahora dibujo lo que sé. ¿Qué sé? Pues sé que el astro tiene ese día una declinación delta. Pues este ángulo es delta, que es la declinación, el astro está entonces aquí. ¿Qué más sé ahora? Pues ahora sé que en este caso he visto el astro mirando hacia el norte. Luego yo estoy pues por aquí, sé que estoy en el hemisferio norte, pues estoy por aquí, porque para ver este astro en este instante tengo que mirar hacia el norte, porque si este es nuestra vertical, pues entonces este es el cenit, esta es la latitud y este es nuestro horizonte astronómico. Toda esta es la parte de la esfera que no me interesa porque no la voy a ver nunca, con lo cual todo ocurre aquí. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues ahora tengo que este es el punto cardinal norte, o sea, este punto es este. Estoy representando esta parte que tengo aquí en gris, pues es esta parte aquí transparente. Y este es el punto cardinal sur. Y ahora, pues, ¿qué más sé? Pues ahora sé que este ángulo de aquí es la altura meridiana, la altura verdadera en el instante de la meridiana. Como digo aquí, pues tengo que mirar hacia el norte. Y entonces sé que este ángulo de aquí es 90 menos la altura. Y entonces sé automáticamente que pues lo que tengo aquí, que la latitud en la que estoy es todo este ángulo que es la declinación menos este trozo que es 90 menos la altura. O sea que nada de hacer estos dibujos, claro, esto es cortesía hacia el cliente, pero en la práctica uno hace esquemitas en un pedacito de papel y sin más que hacer un simple dibujito uno obtiene la latitud sin posibilidad de error. Esto es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? No aprender fórmulas que si veo el astro cara al norte, entonces y la declinación es sur, es menos, entonces 90 más, menos, no sé qué nombre, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, claro,
En resumen, la latitud obtenida a partir de la observación de la meridiana, si consigo medir la altura meridiana con precisión, pues la latitud que obtengo es virtualmente exacta. ¿Por qué? Porque solo depende de la declinación. Si mido la altura de una estrella, la declinación de una estrella no varía a lo largo de un día apreciablemente. Recordar las coordenadas de las estrellas en el almanaque náutico, la declinación varía unos minutillos pocos en todo un mes. Con lo cual, la declinación que tengo aquí es virtualmente exacta en el caso de una estrella. Pero si miráis el almanaque náutico y veis cuánto varía la declinación del Sol a lo largo de unos minutos de error que pueda tener, incluso minutos de error que pueda tener en el instante de la meridiana, pues varía en una cantidad despreciable, con lo cual la precisión que tengo para la declinación del astro en el instante de la meridiana es magnífica, incluso aunque no haya determinado con precisión el instante de la meridiana. Así que si consigo medir la altura con precisión, tengo una latitud que es virtualmente exacta. Esto era muy relevante, como ya conté en el vídeo anterior, porque, claro, desde que tuvimos relojes suficientemente precisos para navegar, digamos, astronómicamente tal cual lo entendemos hoy, hasta que se estandarizó la recta de altura con el método de la tangente Marx-Hanelin en 1875, pasó un siglo. Y se navegaba con un time sight, que ya os recuerdo aquí en lo que consistía. Entonces yo mido la altura de un astro en un instante cualquiera, supongo que la latitud de estima es exacta y entonces resuelvo, como tengo el horario, la declinación la sé porque he medido en un instante que ya podía medir con precisión, pues voy al almanaque y tengo la declinación. Entonces conozco esto, si la latitud la conozco y es exacta, conozco esto y conozco esto. Por lo tanto, teorema de los cosenos, empezando por aquí, calculo el ángulo en el polo, y como el ángulo en el polo se cocina con el horario en Greenwich del astro en el instante de la medida, que también lo conozco porque tengo el almanaque náutico y tengo un reloj, pues, y la longitud, pues ya tengo la longitud. Así se navegaba hasta que se descubrió la recta de altura. Claro, pero la precisión en la determinación de la longitud en un instante dado, entonces dependía de que la latitud la conociese con exactitud. Y la manera de garantizar que conozco la latitud con exactitud, con suficiente precisión, navegando de esta forma, era poder contrastar mi estima en cuanto a la latitud se refiere lo más frecuentemente posible. ¿Y eso qué significaba? Eso significaba observar la polar en el crepúsculo de la mañana, la polar otra vez en el crepúsculo vespertino, y observar la meridiana del Sol para obtener, como acabo de explicar, la latitud. Con lo cual podía comprobar la latitud al menos 3 veces al día, y esto hacía que, bueno, entre medias de las 3 observaciones, pues una estima llevada con cuidado me proporcionaba una latitud aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, pero la pregunta es, si una vez que tuve un reloj, esta es la pregunta, una vez que tuvimos relojes precisos, ¿por qué no determinar entonces también directamente la longitud a partir de la meridiana? Como ya puse antes, si estoy en la meridiana, es que estoy, o aquí, he medido la altura de un astro, y si estoy en la meridiana, es que estoy aquí o aquí. Pero en cualquiera de los dos casos yo sé la longitud de estos puntos. ¿Por qué? Porque la longitud de estos puntos es, en el instante de la meridiana, ¿quién es? Este es el meridiano de Greenwich. La longitud de este meridiano es el horario en Greenwich del astro en el instante de la meridiana. O, obviamente, este es así porque este astro, este meridiano está al oeste de Greenwich. Si estuviésemos en longitud este, pues evidentemente, como los horarios se miden hacia el oeste, pues el horario en Greenwich, si este meridiano blanco estuviese por aquí, pues el horario en Greenwich sería todo esto, y la longitud sería entonces 360 grados menos el horario en Greenwich. En cualquier caso, si yo sé el instante preciso de la meridiana, no tengo más que ir al almanaque náutico y obtener el horario en Greenwich del astro que he medido en ese instante, y ya sé la longitud en la que estoy, sin más. ¿Por qué no determinar entonces la longitud de esta forma?
¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que para poder hacer eso tendría yo que ser capaz de medir, de medir la altura de un astro en un instante preciso, que me diga a mí mi colega que me ayuda en las anotaciones, sería el que me dice cuando tengo que medir, en vez de medir yo y decirle top y apunta ahora a la hora. No sé si me explico. Es decir, si yo quiero medir en el instante preciso, tengo que medir a la hora exacta de la meridiana, pero ¿cómo puedo garantizar que he medido a la hora exacta de la meridiana? No se puede medir en un instante predeterminado, un instante de tiempo universal predeterminado. Problema número 1. Problema número 2. Yo estoy navegando con el barco moviéndose. ¿Cómo sé cuál es el instante preciso en el que el Sol, vamos a hablar del Sol ya, en el que el Sol está pasando por mi meridiano? Ese es un problema práctico que invalida esta manera tan simple de determinar la longitud a partir de la meridiana. A pesar de que, yo no sé ahora, pero cuando yo me examiné de estas cosas, en el examen de almirante de yate no había una vez que no preguntasen la longitud obtenida de esta manera, lo cual, en fin, deja mucho que desear del nivel de esos exámenes. Eso no tiene ningún sentido. Pero, claro, entonces alguno estará pensando, pero entonces si no puedo medir en un instante predeterminado preciso, porque no sé exactamente en qué momento está pasando el astro por la meridiana, ¿cómo es que dije antes que sin embargo la latitud la puedo determinar de manera prácticamente exacta? No tengo el mismo problema para determinar el instante y por lo tanto la declinación. Bueno, como ya comenté también allí, la latitud en el momento de la meridiana depende de la declinación del astro en ese instante y de la altura meridiana. Sí. ¿Cómo determino con precisión la altura meridiana y cómo determino con la suficiente precisión el instante de la meridiana como para que la declinación que voy a mirar en el almanaque náutico no tenga un error? Es fácil comprender que es mucho más crítico el instante preciso en el que mido para el horario en Greenwich que para la declinación, porque como comenté antes, la declinación varía tan despacio que un error de minutos es irrelevante, pero sin embargo el horario en Greenwich varía números redondos a 15 grados por hora. Insisto, números redondos, varía 15 grados por hora exactamente el horario en Greenwich del sol medio, el sol cuadrado verde, pero no del sol de verdad. Pero bueno, muy aproximadamente 15 grados por hora. Claro, si tengo un error de varios minutos en la hora, el horario en Greenwich que calculo del almanaque tiene un error enorme, error que va directamente a la longitud que determinaría de esta manera. O sea, esto tan simple, lamentablemente, no es viable en la práctica. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide entonces, cómo observamos entonces el tránsito de un astro por nuestro meridiano para garantizar la precisión en la declinación en la altura meridiana y en la declinación en ese instante y determinar así la latitud con precisión? Bueno, pues si observamos cómo varía la altura del astro en función del tiempo alrededor del tránsito por el meridiano, lo que obtenemos es una cosa así, es decir, antes de la meridiana vamos a suponer que el barco, de momento vamos a suponer que el barco está fondeado para no tener en cuenta el movimiento del barco, ya iremos después a ese asunto, ¿de acuerdo? Entonces, estamos observando el sol por la mañana, estoy pintando la altura del limbo inferior. Cuanto más lejos estoy de la meridiana, del tránsito, la altura varía con el tiempo más deprisa, más rápido. Pero a medida que nos aproximamos a la hora de la meridiana, la curva, la especie de parábola esta, tiene un máximo que es muy plano. De manera que en los alrededores de la hora de la meridiana, este es el paso por el meridiano, en la hora alrededor varios minutos antes y varios minutos después, el sol parece que está ahí colgado, fijo, parado a una misma altura a medida que van pasando los minutos. Así que si medimos por aquí,
Unas veces obtenemos una altura un poquito más grande, luego más pequeña, un poquito más grande, un poquito más pequeña y tal, según nos vaya pillando la olita, según nuestra finura en el tangenteo de cada altura, hasta que pasado suficiente tiempo, insisto, unos minutos, ya vemos que claramente el Sol vuelve a perder altura de manera clara, indicando que ya ha pasado por el meridiano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Esto es lo que estaba diciendo. Aquí a medida que nos acercamos a la meridiana va aumentando la altura con el tiempo cada vez más despacio y durante la meridiana parece que el astro cuelga en el cielo durante varios minutos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues lo que hacemos para medir la meridiana con la mejor precisión posible es aprovechar este hecho. Elegimos un par de alturas antes. Para elegir este par de alturas antes, esto es lo que se llama el método de las alturas correspondientes. Esto es una observación práctica de la meridiana correcta, lo que voy a explicar ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer antes es estimar que por la mañana, bastante tiempo antes, estimamos a qué hora UT pasará el Sol por nuestro meridiano y cuál será la altura que tendrá en ese momento. O sea, estimamos este punto. Y ahora entonces elegimos un par de alturas o tres, depende de las ganas que tengamos de trabajar antes. ¿Con qué diferencia? Pues yo qué sé, 15 minutos, 30 minutos, 20 minutos entre una y otra, una cosa así. Y lo que hacemos ahora, y las mismas alturas después, claro. Lo que hacemos ahora es nos preparamos una tablita así, con las alturas que he elegido. Insisto, para elegir estas alturas, antes tengo que haber estimado cuánto vale esta altura. Y para estar preparado con el sextante preparado y que no me pille el toro, tengo que tener estimado este instante. Entonces, pues por aquí, pues ya cojo el sextante, me pongo a eliminar el error de índice o a determinarlo, a mirar con calma para que mi cerebro vaya estabilizando la imagen, lo que ya he explicado varias veces. Pero con el sextante, en lugar de en 0,0, luego cuando voy a aproximarme a este punto, pongo en el sextante esta altura, esta, la fijo. Y ahora me dedico simplemente a observar y a esperar, balanceando el sextante, como ya he explicado, viéndole describir la parabolilla en el visor. Y claro, como me he puesto a observar antes de que el Sol esté aquí, pues esa parabolilla tiene el mínimo con el limbo, cuando el Sol está en el mínimo metido dentro del agua. Pero a medida que se va aproximando al horizonte, le indico a mi colega que esté preparado para apuntarme la hora UT en la que, cuando balanceando continuamente, veo que tangentea, doy el top y entonces mi colega anota la hora UT en ese momento. Claro, en este momento no tiene ningún sentido ponerme a hacer más medidas para que la olita, para la serie de medidas todas seguidas para luego promediar. Aquí tengo que funcionar de otra manera. ¿Qué hago una vez que he tomado esta medida? Fijo ahora en el sextante la altura A sub 2. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a estar mirando, observando, y cuando se aproxima le digo el Sol aquí, con el mínimo del limbo todavía dentro del agua, en el mínimo de la parabolilla. Cuando ya se va aproximando a estar tangente, le digo a mi colega que se prepare, le doy el top cuando el limbo del Sol en el mínimo de la parabolilla tangente al horizonte con el sextante fijado en esta altura, anoto la hora UT. Y a partir de aquí me olvido de mi colega, me olvido de la hora y me dedico a observar. Y hago toda una serie de medidas. Aquí hago cuantas más mejor, una detrás de otra. Y solo voy anotando, me olvido de la hora y solo voy anotando las alturas que mido. Tantos grados con tantos minutos, tantos grados con tantos minutos. Unas veces me saldrá un poquito más grande, otras veces parece que ya empieza a bajar porque
la siguiente altura que mido es más pequeña, no tengo que creer que ya ha pasado por el tránsito, porque pues, como decía, aquí el Sol parece estar colgado en el cielo, la altura varía muy despacito con el tiempo, con lo cual cuando veo que la siguiente lectura es un poquito más baja, puede deberse, y seguramente se deberá con casi total probabilidad, pues a que he tangenteado de manera ligeramente diferente, o me ha pillado la olita de una manera o de otra. Aquí hago toda una serie de medidas, cuantas más mejor, que las anoto las alturas, hasta que claramente veo que empieza a bajar ya de manera sistemática. Eso ocurrirá cuando estoy por aquí y la altura del Sol con el paso del tiempo ya varía, ya disminuye más claramente. Entonces fijo otra vez esta altura y me dedico ahora a esperar. Ahora veré que el limbo del Sol en el mínimo de la parabolilla está todavía en el cielo, porque el Sol está bajando, y espero a que él solo vaya bajando y se coloque, se tangentee con el limbo tangente con el horizonte en el mínimo de la parabolilla y el sextante en esta altura. Entonces le digo a mi colega que anote aquí el correspondiente UT, paso a UT, a la altura A1 y repito, y así anoto la hora UT2 a la que el Sol volvió a tener la altura A1. ¿De acuerdo? Así que una vez terminada con eso ya doy por terminada la observación del tránsito. Entonces lo que tengo al final es 2 instantes de tiempo antes del tránsito en el que el Sol tenía la altura A1 y después la A2, 2 instantes después del tránsito en el que el Sol volvió a tener las mismas alturas que tuvo antes del tránsito, y toda una ristra de medidas, cuanto más largas mejor, de alturas en torno al tránsito. ¿De acuerdo? Eso es una observación correcta de la meridiana. ¿Por qué decía antes que, o sea, esto me garantiza un instante, por cierto, antes de eso, lo que haré luego para determinar mi estimación del instante del tránsito, la altura de la hora UT del tránsito que doy por buena, la que he observado, la obtengo de hallar la media de estas dos UT, la otra media, y después vuelvo a hacer la media de estas dos que he obtenido aquí, de esta forma, y esa es mi observación de la hora UT de la meridiana. ¿Eso quiere decir que esa hora es precisa como para obtener el horario en Greenwich y por lo tanto la longitud? No. ¿Por qué? Pues porque aquí he hecho una trampilla. No es exactamente verdad que esta curva sea una parábola simétrica con respecto al máximo. Y claro, determinar la hora UT del tránsito de esta manera está suponiendo que esta curva es simétrica respecto al tránsito. Y no es simétrica por 2 razones, que es lo que cuento aquí. O sea, el barco está en movimiento. Con lo cual, esto sería, en principio sería verdad, que sería una curva muy simétrica, en el caso de una estrella, por ejemplo, si la declinación no varía, si estoy en un sitio fijo, sin cambiar de posición. Pero el barco está en movimiento. La otra razón por la que esto no es una curva estrictamente simétrica respecto al máximo es porque la declinación del Sol varía despacio, pero no es constante, así que esto no es estrictamente una parábola. Y la tercera razón es obvia, y más seria en este caso que en los casos de una medida habitual en un instante que yo mido cuando me da la gana. Es decir, no puedo hacer una serie de medidas de este instante, otra serie de medidas de este instante. Aquí solo puedo medir una vez, con lo cual las medidas de las alturas A1 y A2 antes y después del tránsito, pues seguramente no será muy precisa que digamos, porque nada nos garantiza que aquí no nos pilla una olita mal colocados en el momento justo de tangentear, aquí otra para el otro lado, no sé si me explico, con lo cual estas medidas, o sea, los instantes en los que he anotado, en los que el Sol estaba en estas alturas, pues no tienen la misma precisión que obtengo cuando hago una medida de una recta de altura en un instante que a mí me da la gana, en la que tomo una serie de medidas todas seguidas y promedio y tal y cual. Eso no lo puedo hacer en este caso. Con lo cual esta es una tercera razón por la cual todas estas razones juntas hacen que mi estimación de UT
del UT, de la UT de la meridiana, aunque es lo mejor que puedo hacer, desde luego no me garantizan una precisión del segundo que necesitaría para que el horario en Greenwich en ese instante lo pueda relacionar directamente con la longitud en la que me encuentro. Sin embargo, como decía, esos problemillas no son graves para la determinación de la latitud, porque la latitud en el momento de la meridiana, insisto, solo depende, además de la altura meridiana, claro, de la declinación. En cuanto a la hora, solo depende de la declinación. Pero haciendo las cosas así, observando la meridiana así como acabo de explicar, pues tengo garantías de que la hora UT del tránsito, pues la tengo determinada con un error que como mucho alcanzará algún minuto, no más, desde luego. Con lo cual mi declinación es virtualmente exacta. Y toda la ristra de medidas que he hecho aquí durante la meridiana me permiten obtener, por supuesto, descartando luego, luego haré un ejemplo, pero descartando aquellas que claramente no corresponden a la zona plana de la curva, y promediando el resto me permiten obtener una estimación magnífica de la altura meridiana. Con lo cual, todas las variables de declinación y altura meridiana que intervienen en el cálculo de la latitud las he determinado con una precisión estupenda, y por lo tanto la latitud es virtualmente exacta, y sin embargo no tengo control sobre la longitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo procedemos para una observación de la meridiana? Pues tenemos que preparar con horas de antelación. ¿A qué horas tendrá lugar el tránsito? ¿Qué altura meridiana tendrá el astro? ¿Y cuál será nuestra situación de estima en ese momento? La mañana típica de navegación astronómica con el Sol, con la meridiana del Sol, es pues cuando el Sol por la mañana ya tiene una altura de algo más de 20 grados, 25 o por ahí, no antes, para no usar la corrección por refracción muy cerca del horizonte, en el que, como ya comenté, pues el modelo empírico, semiempírico que manejamos, no tenemos muchas garantías de que funcione bien. Pues si podemos evitar medir astros por debajo de los 20 grados, lo evitamos. Si no podemos porque no hemos podido, hemos tenido mal tiempo y no nos queda otra, pues evidentemente lo medimos, claro. Mejor eso que nada, ¿no? Pero si podemos, lo evitamos. Así, cuando el Sol está a unos 20, 25, 30 grados, medimos hacemos una recta de altura, y en ese momento esa recta de altura, esa medida la guardamos para después trasladar esa recta de altura al instante de la meridiana y cortarla con la latitud de la meridiana que hemos obtenido, y ya tenemos una situación observada en la meridiana, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo preparamos la recta, la meridiana entonces? Pues a la hora que hemos hecho la recta de altura de la mañana, la UT, voy a llamarla UT1, son las UT1 cuando me planteo preparar la observación de la meridiana, y nos encontramos en una situación estimada que es S de coordenadas, latitud pues de estima y longitud de estima. Y vamos a suponer, como decía, que no nos estamos moviendo, estamos fondeados. Entonces nos preguntamos, ¿a qué hora UTM pasará el astro, el Sol? Bueno, sí, hablo del astro, pero en fin, el Sol por nuestro meridiano. ¿Eso cómo lo podemos saber? Bueno, pues eso tenemos otra vez nuestro querido almanaque náutico. Como veis, el almanaque náutico, por ejemplo, para este día, trae en la página diaria, trae paso, los famosos PMG. PMG quiere decir paso por el meridiano de Greenwich. Por supuesto, y trae las horas a las que el astro pasa por el meridiano de Greenwich. El Sol, la Luna y incluso Aries, que no lo puedo observar como es obvio, y los planetas. También trae la hora de paso de las estrellas por el meridiano de Greenwich el día 1 de cada mes y tal y cual. Por supuesto, ¿qué horas son estas? Pues son horas UT, claro. El almanaque náutico no puede usar otras horas que las UT, porque, vuelvo a repetir, el almanaque náutico tiene que ser el mismo para cualquier observador en cualquier lugar del mundo, con lo cual solo hay una hora que es la misma en un instante dado en todos lados, que es la hora UT. O sea, hora UT a la que el Sol pasa
por el meridiano de Greenwich este día. ¿De acuerdo? Claro, pues nosotros no estamos en Greenwich. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver. Esto además, aunque esto supondrá que se alargará un poco este vídeo, pero en fin, como esto lo puedes ir viendo puedes irlo parando y volver mañana y seguir, no pasa nada porque dure un poco. La cosa es entender lo que estamos haciendo, insisto, y no memorizar. ¿Qué quiere decir que este día el Sol pasa por el meridiano de Greenwich a las 12 horas 5,6 minutos? ¿Qué es UT? ¿Qué era la UT? La UT es la hora solar media. ¿Qué quiere decir que el Sol pasa a las 12, 5,6 minutos? Pues que cuando el Sol de verdad, el redondo verde que medimos con el sextante, está pasando por el meridiano de Greenwich, el Sol cuadrado verde hace 5,6 minutos que pasó por Greenwich. ¿De acuerdo? Y 5,6 minutos quiere decir que en este instante el ángulo entre el círculo horario del Sol medio y el círculo horario del Sol de verdad, que es el meridiano de Greenwich, porque está pasando por Greenwich, es 1,4 grados, porque esto es la famosa regla de 3. El Sol medio sí que recorre, en 24 horas recorre exactamente 360 grados. Así que en 5,6 minutos que hace que pasó por aquí, dividido entre 60 por ponerlo en horas, claro, ha recorrido X. X es esto por este dividido entre este, 1,4 grados. O sea que esto quiere decir que en este instante el ángulo diedro entre el meridiano del Sol medio y el meridiano del Sol es 1,4 grados. ¿De acuerdo? Pero ahora esto vuelvo a recordar que esto ¿qué es esto? Esto no es más que la ecuación del tiempo expresada aquí en grados, y esto no es más que la ecuación del tiempo expresada en minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que la ecuación del tiempo en este día a las 12 horas UT era 5,6 minutos. ¿Qué día es este? El 26 de marzo. El 26 de marzo está por aquí. ¿Dónde está el 26 de marzo? Por aquí, más o menos, sí, por aquí. El 26 de marzo es el día... Estamos por aquí. ¿Por qué negativo? Bueno, pues porque aquí definimos la ecuación del tiempo como hora solar verdadera, las 12, menos hora solar media, las 12, 5,6, con lo cual menos 5,6, pero bueno, eso es irrelevante. ¿De acuerdo? Si, claro, la ecuación del tiempo está variando continuamente, este ángulo está variando continuamente, pero claro, varía apreciablemente en cuestión de días, no en cuestión de unas pocas horas. Así que si, por ejemplo, fijaros, tanto es así que si miráis a qué hora pasa el Sol mañana, si hoy es 26, a qué hora pasa mañana por el meridiano, pues resulta que pasa solo 0,3 minutos antes. O sea, este ángulo está disminuyendo. La ecuación del tiempo está disminuyendo, como veis aquí, pero disminuye muy despacito. Esto es todo un año. O sea que en un día, pues es que no, prácticamente no ha variado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces con muy buena aproximación, y más teniendo en cuenta que todo este ladrillo que os estoy soltando es solo para que aprendamos a preparar la observación estimando a qué hora va a pasar el Sol por nuestro meridiano. No, pero como acabo de decir antes, la hora del tránsito es la que observo con el método de las alturas correspondientes, no esta. Esto es solo para estimar a qué hora pasa. Así que no pasa nada por suponer que mientras el Sol de verdad ha ido de aquí, de Greenwich, que es la hora que me indica aquí, hasta que ha llegado a mi meridiano, que estoy en una longitud L, por ejemplo, aquí, pues este ángulo no ha variado, porque como veis, ya os acabo de enseñar cuánto varía en un día, pues nada, este ángulo lo considero constante ese día. Y por lo tanto, si eso es así, claro, con esta distribución del Sol y del Sol medio, ¿qué sé?
pues sé que en este momento tengo el sol en mi meridiano. ¿Qué hora UT es en este instante? ¿Qué hora es en este instante? Hora local de este señor. Pues evidentemente, si el sol medio, cuando el sol medio hace 5,6 minutos, el sol medio era el que estaba aquí, y el sol de verdad un poquito antes, ¿no? 1,4 grados antes. Cuando el sol medio estaba aquí, pasando por el meridiano de este señor, ¿qué hora es para este señor? Las 12 hora civil del lugar. Esa era la definición de hora civil del lugar. La hora civil del lugar, las 0 horas son cuando el sol medio está aquí, las 12 son cuando el sol medio está aquí. Así que hace 5,6 minutos, que son 1,4 grados, eran las 12 horas civil del lugar. En este instante que el sol está pasando por el meridiano, son las 12 horas 5,6 minutos, hora civil del lugar. En resumen, ¿qué es lo que encontramos? Que la hora PMG del sol, a la que el sol pasa, la hora PMG, la hora UT, a la que el sol pasa por el meridiano de Greenwich, o los planetas pasan por el meridiano de Greenwich, las puedo interpretar en cualquier otro meridiano como la hora civil del lugar a la que pasa ese astro por el meridiano de ese lugar. Simplemente porque el ángulo relativo entre el sol medio y el sol, o el sol medio y los planetas, varía tan despacito, varía porque los planetas se mueven a su bola y el sol se mueve a su bola por el cielo, pero varían tan despacito que no cometo un error apreciable si lo supongo constante en el tiempo que el astro tarda en ir desde el meridiano de Greenwich hasta mi meridiano. ¿Lo veis? Con lo cual ya sé calcular la hora civil de paso del Sol o de los planetas por mi meridiano. No tengo más que mirar en el almanaque e interpretar el PMG correspondiente como hora civil del lugar. ¿Es eso verdad con la Luna? Amigos, pues no. Con la Luna, como ya sabéis y ya os he explicado hasta la saciedad, resulta que la Luna va a toda máquina por el cielo hacia el este con respecto a las estrellas fijas. También va el Sol hacia el este, pero a razón de poco menos de 1 gradito al día. También va el Sol de verdad, que es el perrito faldero del Sol medio. Pero es que la Luna, os recuerdo del vídeo pues creo que fue en el vídeo de la medida del tiempo cuando os expliqué esto, la Luna se mueve, se desplaza hacia el este, pues con respecto al Sol medio, 12 grados y pico por día. O sea, una barbaridad. Con lo cual eso significa que se va retrasando en todos sus eventos. Entonces el retraso en el paso de la Luna por el meridiano de Greenwich, este día 51 minutos. Eso quiere decir que hoy pasa por el meridiano de Greenwich a las 22 horas 41 minutos UT. Mañana pasará 51 minutos más tarde. Como veis aquí, mañana pasa a las 23 horas 32 minutos, que son precisamente las 22:41 más estos 51. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si la Luna pasó por aquí, hoy está pasando por aquí a las 22:41, mientras va de aquí a aquí, ya no es verdad que el ángulo que haya entre el Sol, en el momento que estaba la Luna pasando por aquí, el Sol medio estaba en las 22 y pico, pues hace 22 y pico por 15, pues el ángulo que sea, es donde está el Sol medio en el instante en que la Luna está pasando por aquí. Pero es que mientras la Luna va de aquí a aquí, el Sol medio, cuando llegue aquí la Luna, ya no está en ese mismo ángulo, porque mientras ha ido de aquí a aquí, la Luna se ha escapado hacia el este y por lo tanto se ha retrasado con respecto al Sol medio en pasar por el meridiano. ¿De acuerdo? ¿Qué habría que hacer? Aplicar la corrección por la parte proporcional de este retardo que corresponde a esta longitud. Pero eso es un lío. Eso es un lío. ¿Qué es lo que estaba explicando aquí? Eso es un lío. Hace falta todos esos líos para saber a qué hora pasa la Luna por mi meridiano, suponiendo que un día quiera observar el paso de la Luna por mi meridiano, o las estrellas. No, hombre, en realidad, todos estos datos que nos trae el almanaque son cortesía del Real Observatorio de la Armada. No sé que nos vayamos a herniar en la práctica de la navegación astronómica, y nos hacen un trabajito que es elemental por nosotros.
El problema que tiene esto es que entonces tenemos tendencia a aprender de memoria cosas sin entender lo que estamos haciendo. Como esto que pongo aquí, ¿no? La conclusión a la que he llegado, espero que claramente, es que el paso por el meridiano de Greenwich, que viene en el almanaque, para el Sol y los planetas, es la hora civil de paso por cualquier otro meridiano. Y esto lo aprendemos de memoria y no pensamos por qué, cuando es elemental. El cálculo de las horas de paso de un astro por un meridiano es una cuestión trivial. ¿Por qué? Pues porque ¿qué está ocurriendo cuando el Sol pasa por el meridiano? Pues que el horario en el lugar del astro es 0. Pero el horario en el lugar de un astro, ¿a quién hemos visto ya hasta la saciedad que es igual? Al horario en Greenwich, más menos la longitud, más menos según que esté en longitud este, oeste, todo eso. ¿Hay que aprender esto de memoria? No, hay que hacerse una esquemita. Y entonces no tengo más que, como me he preguntado, ¿a qué hora pasa tal astro por mi meridiano que estoy en longitud esta? Pues ya de aquí ya sé que, como sé la longitud, pues ya sé cuánto tiene que valer el horario en Greenwich para que esta cosa sea 0. Entonces no tengo más que ir al almanaque náutico y ver, interpolando con una simple regla de 3, a qué hora ese día el horario en Greenwich de ese astro vale el valor que saco de aquí. Y ya sé a qué hora UT pasa el astro, ese día, por mi meridiano, sin tablas, sin correcciones por retardo y longitud, sin cosas en fin, que tenían sentido. Eso lo sigue publicando el almanaque por tradición. Tenían sentido cuando no había una simple calculadora para hacer unas cuentitas y cuando la gente aprendía sin saber lo que estaba aprendiendo. Que, en fin, una costumbre muy mala que lamentablemente se sigue practicando con mucha asiduidad. Lo que estaba diciendo, si estoy en longitud oeste y el astro está aquí, pues es evidente que en este instante el horario en Greenwich y del astro coincide con mi longitud, porque esta es la longitud. Si por el contrario, si la situación es esta, estoy al este de Greenwich y el astro está aquí, pues ¿qué ocurre? El horario en Greenwich, ¿quién es? En este instante, esta es mi longitud y este es el horario en Greenwich. O sea que para que el astro esté aquí, el horario en Greenwich en este caso es toda la vuelta menos este trozo que es la longitud. Sin aprender nada de memoria. Y entonces lo que hago es, como decía, interpolar el almanaque. Vamos a hacer un ejemplo. Ya decía que nos íbamos a alargar un poquito, pero insisto en que mi intención es que entendamos la navegación astronómica, no aprendamos como los loros. Entonces, vamos a preguntarnos a qué hora UT pasa Júpiter por el meridiano de un observador situado en los 30-25 30 grados 25 minutos de latitud norte, 45-30 minutos de de el 26 de marzo del 2021. Aquí tenemos la página diaria. Insisto, ¿qué podríamos hacer aquí? Venimos aquí, Júpiter. Esta es la hora civil del lugar a la que pasa el Júpiter, así que ya sé la hora civil, como sé mi longitud, ya puedo obtener lo que me piden, la hora UT, que será en ese instante. Simple, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacerlo sin usar esto y vamos a ver de dónde se ha sacado el Real Observatorio de la Armada este valor, cómo lo ha calculado. Eso es lo que vamos a hacer. Para que nos metamos el cero en la cabeza y entendamos lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esquemita, nada de aprender de memoria. Estamos en 45,5, que son 45 grados 30 minutos hacia el este. Y tenemos a Júpiter, tenemos a Júpiter ahí. ¿Cuánto vale el horario en Greenwich? Pues evidentemente todo esto, que son 360 menos esto. O sea que tengo que mirar en qué instante de este día el horario en Greenwich de Júpiter era 314,5. Pues me vengo aquí, Júpiter, 314,5 está entre medias de estos dos, o sea, entre las 6 y las 7 UT de ese día. ¿De acuerdo? Bueno, pues hago una regla de 3. Resto esto menos esto y me da 15,033333. O sea, que si en variar 15,0333 sin redondear grados tardo 60 minutos, en variar los 5,253333 sin redondear, que van desde los 309,14,8 hasta los 314,5,
que me interesan a mí van 5,25,333. Luego X es 21 minutos. Luego la hora UT a la que pasará Júpiter este día por el meridiano de este señor situado aquí son las 6 horas, que eran cuando valía 309,14,8 más los 21 minutos. Redondeo al minuto, que es la precisión con la que da el almanaque las horas de paso. Insisto, porque esto se usa solo para preparar la observación y que no se nos escape, estar preparados con suficiente tiempo para aplicar el método de las alturas correspondientes. Esta hora no se usa nunca como una hora de una observación. La hora de la observación es la que se determina observando, ¿de acuerdo? Insisto siempre en ello, a pesar de lo que pregunten en algunos exámenes de almirante de yate sin sentido. Bueno, entonces, esta es la hora UT del tránsito. ¿Qué hora civil del lugar sería en este instante? Pues en este instante la hora civil del lugar es 45,5, son 3 horas 2 minutos. Y evidentemente, como estoy al este, es más tarde para mí que en Greenwich, así que la hora civil esta será 3 horas 2 minutos más. Si lo sumo, 3 horas 2 minutos más. Que si lo comparáis con la hora PMG, si yo hubiese hecho lo que expliqué antes, que para los planetas y el Sol interpreto a la PMG como la hora civil del lugar a la que pasa el astro por mi meridiano, pues obtengo el mismo resultado, como no puede ser de otra manera. Es decir, ¿qué ha hecho el ROA para poner este dato aquí? El ROA lo que hace es calcular, donde está el cálculo gordo del almanaque, es en calcular las coordenadas, dónde están los astros. Todo esto se obtiene siempre a partir de las coordenadas. ¿Qué ha hecho el ROA? Pues bueno, yo estoy en Greenwich, miro a qué hora, para poner este dato, a qué hora el horario pasa por 0. Y pasa por 0 entre estas dos. De aquí a aquí, pues hace una regla de 3. ¿A cuántos minutos después de las 9 tienen que ser para que esto sea 0? O sea, 360. Y le salen 23 minutos. Y entonces, pues 9 horas 23 minutos. ¿De acuerdo? O sea que si un día cae en mis manos un almanaque que no trae estos datos, no tengo ningún problema, porque sé lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa con la luna? Vamos a hacer un ejemplo 2. Y ya os dije que nos íbamos a alargar, así que tómatelo con paciencia. Pero quiero que os metáis el cielo en la cabeza. ¿Qué pasa con la luna? Bueno, pues ya os adelanté antes todos los líos del retardo, que si el retardo, que si como estoy al este, entonces el retardo hay que tomar el del día anterior o el del día anterior. Bueno. Una cosa de loco. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo. Ahora, ahora me pregunta, ¿a qué hora usted pasa la luna? Por el meridiano de un observador situado en 25,25 sur, 62 grados 42 minutos oeste, el 26 de marzo. Por cierto, no me he acordado, pero fijaros que aparece siempre la latitud, porque cuando uno da una situación, da latitud y longitud. Evidentemente la hora de paso por un meridiano es independiente de la latitud, porque todos los puntos de un mismo meridiano tienen la misma latitud, tienen la misma longitud y por lo tanto el astro está pasando por el meridiano en el mismo instante para cualquier observador en cualquier punto de un meridiano dado, como es obvio, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué tengo en este caso? Pues cuando la luna está aquí, lo que tengo es que el horario en Greenwich es simplemente la longitud. O sea, sin aprender nada de memoria. El horario en Greenwich es 62,42 minutos. ¿De acuerdo? Así que me vengo al almanaque y miro a ver a qué hora UT ese día la luna tiene un horario en Greenwich de 62 grados 42 minutos. Y me vengo aquí y tengo aquí, pues esto, entre las 2 y las 3 de las 2 y las 3 UT, el Sol tiene, el Sol pasa por un horario de 62, entre 62 grados 42 minutos. Así que vuelvo a hacer la regla de 3. Resto estos dos horarios y me digo, si en variar 14, 47, 3, 3, 3. ¿Veis la diferencia? La luna en una hora
no aumenta su horario casi 15 grados, bastante menos. ¿Por qué? Porque en esa hora ha huido ya hacia el este, y como los horarios aumentan hacia el oeste, el horario aumenta bastante más despacio por hora que el del Sol medio, que aumenta estrictamente 15 grados, y el de los planetas y el Sol real, que aumenta muy próximo a 15 grados, unas veces un poquito más, otras veces un poquito menos, según cómo se estén moviendo por el cielo en ese día, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues si en variar estos grados tarda 60 minutos, en variar los 2 grados 2 grados, 035, que son 2 grados 42 minutos, tarda, bueno, que son 2 grados 42 minutos, que son 62 grados 42 minutos menos los 60, 39,9, son 2 grados 035, tarda X. Ya esto ya creo que ya me comprendéis, ¿no? X es esto, y por lo tanto, UT, ¿qué hora UT? UT es las 2 horas 8,4 minutos, redondeo, del día 26. Pero del día 26. Pero del día 26, fijaros una cosa, aquí fijaros una cosa. Vuelvo a insistir, el almanaque náutico me da datos solo referidos a el meridiano de Greenwich, claro. Esta fecha es fecha en el meridiano de Greenwich. Esta hora es hora del meridiano de Greenwich. Todos son datos referidos al meridiano de Greenwich. Como es obvio, porque no puedo hacer un almanaque que valga para todo el mundo refiriendo las cosas a lugares que no sean el mismo para todo el mundo. Así que la hora UT son las 2 horas 8,4 del día 26. Pero si son las 2 horas 8,4 minutos del día 26, en nuestra longitud, ¿qué día es? Si son las 2 horas 8,4 minutos aquí. Pero si yo estoy a 62 grados 42 minutos hacia el oeste, que son 4 horas 11 minutos, pues en mi meridiano, en mi posición, todavía es el día 25. ¿Lo veis? Con lo cual, haciendo esto así, yéndome a la página del 26, no he respondido el problema que yo me había preguntado, porque el problema que yo me había preguntado es a qué hora pasa la luna por mi meridiano el día 26 mío. Claro, ¿de acuerdo? El día 26 de marzo mío. Lo que sea en UT, pues a mí me interesa ver la luna hoy, aquí que estoy fondeado aquí en este sitio. Entonces no me interesa ver el paso de la luna hoy por el meridiano, por lo que sea. Y a mí la hora que sea, o sea, que en Greenwich sea un día más, un día menos, a mí me importa un rábano. Yo quiero saber a qué hora pasa la luna por este sitio, por este meridiano, el día 26 de este meridiano. Así que esto no responde la cuestión. Es evidente que lo que tengo que hacer es irme al día siguiente, porque en Greenwich, dado como está pasando la luna cerca del extremo del día, digamos, pues en Greenwich va a ser un día más que en mi posición, así que me voy al día siguiente en Greenwich, insisto, estas son fechas en Greenwich, y vuelvo a repetir la cuenta. Y ahora veo que en realidad en Greenwich al día siguiente ya no pasa la luna, ya no tiene este horario entre las 2 y las 3, lo tiene entre las 3 y las 4, insisto otra vez, ¿por qué? Porque en todo un día se ha escapado hacia el este 12 grados y pico, con lo cual tarda más, se retrasa en volver a tener el mismo horario que ayer. ¿Me explico? Así que vuelvo a hacer la regla de 3 y digo, a ver, ¿dónde está esto? La luna. Aquí. Pues 62, 34,6. Fijaros, casi son las 3 de la mañana. Porque solo tengo que esperar desde las 3 de la mañana a que el horario aumente de 30, muy pocos minutitos. ¿Lo ves? De 62, 34,6 a 62, 42. Hago la regla de 3, que no la voy a volver a repetir. La hacéis vosotros. Pero te insisto, dale al pause y hazla y comprueba que no me he equivocado. Y si me he equivocado, avísame, por favor. Así que hago la regla de 3 otra vez con estos datos y me sale que la hora UT a la que el astro tiene este horario que yo quiero es las 3 horas
30 segundos, las 3 horas 0,5 minutos del día 27. Y eso entonces, en mi posición, ¿qué hora es? Pues es la hora civil, esta hora, menos, porque estoy al oeste, las 4 horas 11 minutos. Y eso me da 22 horas 49,5 del día 26, que es cuando yo quería. Y si me lo planteo con el uso horario para no andarme con horas civiles, pues entonces ¿cuánto le tengo que restar? Las 62,42 son 4 horas. Entonces le resto 4 horas y me salen las 23 horas, medio minuto del día 26. ¿De acuerdo? Y esto sí responde a lo que yo quería saber. El sol, la luna pasa este día por este meridiano, lo puedo dar de 3 maneras distintas. A las 22 horas 49,5 minutos, hora civil del lugar. A las 23 horas 05 minutos, hora legal. O a las 3 horas 5 minutos del día 27, hora UT, hora universal. Las 3 horas estas son el mismo instante, el instante en el que la luna está pasando por el meridiano de este lugar, este día, en este meridiano. ¿De acuerdo? Sin tener que recordar tablas, criterios de signo, que si el retardo cojo el del día antes, que si cojo el del día después, simplemente entender lo que estáis haciendo. Pero como decía, esto lo he puesto para terminar de meternos el cielo en la cabeza, y no porque vayamos a observar el tránsito de la luna por el meridiano. Como ya he dicho varias veces, la meridiana en la práctica se reduce a la observación del paso del sol por el meridiano. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora que hemos aprendido a calcular a qué hora pasa el sol por el meridiano de un observador que está fondeado, que está en una longitud dada, ya puedo responder a esto que me había planteado. ¿A qué hora pasará el sol? O sea, os recuerdo, después de este paréntesis astronómico que hemos hecho, os recuerdo que estamos navegando y a una hora, cuando es la UT1, en mi barco, es la UT1. Me planteo, quiero estimar dónde estaré y a qué hora UT pasará el sol por mi meridiano. Bueno, pues entonces lo primero que hago es, supongo que no me estoy moviendo y calculo la hora UT, como acabo de ver. Voy al almanaque y cojo el PMG y lo interpreto como hora civil del lugar, o interpolo el horario y veo a qué hora tiene el horario de Greenwich, vale lo que tenga que valer para que la longitud sea, dada mi longitud, el astro esté pasando, el sol esté pasando por mi meridiano, como queráis, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, acto seguido, esta UT será una primera aproximación para la hora de la meridiana, es solo una aproximación, porque yo en realidad no estoy fondeado, me estoy moviendo, pero digo, bueno, me olvido que me estoy moviendo y ahora, si fuese exacta, pues ya sé cuánto tiempo falta. Si ahora es la UT1, pues faltan este tiempo para que el sol pase por mi meridiano. Hago entonces un cálculo de estima para tener en cuenta lo que ha navegado el barco en ese tiempo. Obtenemos una primera aproximación para la situación de estima en la meridiana. Situación de estima en la meridiana, primera aproximación. Pero ahora con la longitud de estima que acabo de conocer, vuelvo a calcular la hora de paso del sol por este meridiano que acabo de estimar y no por el que estoy ahora. Con lo cual obtengo una segunda aproximación para la hora de la meridiana que será bastante mejor. Y así repito esa estima hasta que ya no cambie nada. De hecho, con hacerlo un par de veces normalmente es suficiente. De esa manera ya tengo con esas estimas, o se llaman las estimas sucesivas, ya tengo la hora prevista a la que el sol pasará por mi meridiano, y además tengo estimado dónde estaré, que es latitud de estima en la meridiana y longitud de estima en la meridiana, dónde estaré en el momento en el que el sol esté pasando por mi meridiano móvil, el meridiano de mi barco que se está moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Ahora lo que voy a hacer es
ahora voy a estimar qué altura tendrá el Sol en ese momento, pero eso es muy fácil porque ahora me voy al almanaque náutico y como sé a esta hora UTM miro a ver qué declinación tendrá el Sol en ese momento. Con esa declinación y la situación, la latitud que cree en la que estaré, que tendrá un errorcillo, pero será muy buena porque somos unos magníficos navegantes, pues obtenemos la altura meridiana que tendrá el astro, la que espero que tenga, la estimación de la altura meridiana. Insisto, es una estimación porque puedo tener un errorcillo aquí y tendré un errorcillo en la estima, claro, porque luego el barco entre UT1 y esta UTE pues se moverá. Yo creo que me estoy navegando a un rumbo que no tengo batimiento, que no hay corrientes y las habrá, ya sabéis, ¿no? Bueno, entonces con esto ya tengo determinado lo que quería. Ya con esto ya me puedo plantear, ya tengo la altura meridiana que tendrá el astro, estimado, y a qué hora ocurrirá eso, estimado. Con esto ya puedo plantearme la tablita para aplicar el método de las alturas correspondientes. Ya me digo, bueno, pues según la altura esta que tengo aquí, pues voy a elegir esta altura y esta para observar los instantes antes de que pase por el meridiano, volverlos a observar después, estimar entonces hallando la media el tránsito, etcétera, y entonces pues eso, observar la meridiana como he explicado antes y finalmente determinar la latitud en la meridiana. Y si aquí a esta hora por la mañana había obtenido una recta de altura, había hecho una medida del Sol, pues entonces traslado la recta de altura de este instante al instante de la meridiana y donde se corte el paralelo de latitud en el que estoy, determinada por la meridiana, y la recta de altura trasladada desde la mañana trasladada, pues ahí estoy, en ese instante. ¿De acuerdo? Y vamos a hacerlo con un ejemplo práctico para que terminemos de afianzar estas ideas en la cabeza. 1 de junio del 2007, navegamos al rumbo verdadero. Este lo pongo del 2007 porque este es un ejemplo que tenía por aquí, por mi ordenador resuelto y estaba vago como para ponerme a actualizarlo, pero os da lo mismo. Ya os he dicho varias veces que si necesitáis el almanaque, como os recomiendo que vayáis haciendo esto, tenéis en mi web, tenéis el almanaque Procibel, os da las páginas del almanaque diario exactamente iguales a las del ROA y lo tenéis ahí disponible gratuitamente. Estamos navegando al rumbo 278 con una velocidad de corredera 22 nudos. He puesto una velocidad exagerada. A vela no navegamos a esta velocidad. Pero lo he puesto precisamente para que haya movimiento y veamos bien el efecto del movimiento del barco en la hora de estima de la meridiana, etc. ¿De acuerdo? Además he puesto abatimiento y además una corriente, o sea, por si éramos pocos parió la abuela. O sea, tenemos todo, ¿no? Pero bueno, a las 7:30:45 UT nos encontramos en la situación de estima, esta de aquí. Cuando medimos la altura instrumental del Sol limbo inferior, esta de aquí. Paréntesis. Mira que soy pesado, pero luego no diréis que no os he avisado. Esto quiere decir que he hecho una serie de medidas todas seguidas y cuyo promedio es este, y el promedio de las horas a las que he hecho todas esas medidas seguidas es este, ¿de acuerdo? Nunca se mide una única altura en un único instante porque el error es incontrolable. Bueno, continuamos navegando hasta el paso del Sol por el meridiano. Entonces, primera parte del ejercicio que luego iré completando. ¿A qué hora usted pasará el Sol por el meridiano del barco? ¿Y cuál será la situación de estima en este momento? ¿Y qué altura meridiana aproximada tendrá el Sol? Es decir, lo que quiero que hagamos aquí ahora es las estimas sucesivas que acabo de explicar y la estimación de la altura meridiana para preparar la observación de la meridiana. Insisto, te recomiendo que le des al pause, lo intentes hacer y luego compare. Bueno, longitud de estima en horas. Nuestra longitud de estima en horas es esto de aquí. ¿Para qué la quiero? Pues porque yo voy a aplicar ahora voy a coger directamente de aquí el PMG, 11 horas 57,8 minutos. Y esto lo paso a hora UT. Por cierto, esta es mi página
es el almanaque náutico Procibel, como os estaba diciendo. Si no tenéis el almanaque náutico Procibel, le dais aquí a este solecito y esta luna y os lleva a la página donde os explica cómo instalarlo, cómo descargarlo, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora tengo el PMG, y el PMG es la hora civil en este lugar, hora civil a la que el Sol pasará por la posición en la que tenemos en este momento de la mañana y en la que suponemos que estamos sin mover. Pues entonces, si estamos al oeste, es que la hora UT será más tarde, porque estamos al oeste de Greenwich. Greenwich está al este nuestro, cuanto más al este más tarde. ¿Cuánto más tarde? Como esto es hora civil, no hora legal, esto es hora civil, pues entonces directamente estas horas. ¿De acuerdo? Así que la hora UT a la que he medido la recta de altura de la mañana es esta. Perdón, la hora UT a la que preveo que pase el Sol por mi meridiano es esta. ¿Por qué lo paso a hora UT? Pues porque tengo las horas UT para evitar líos de si resto horas que no son de un meridiano con otro, lo pongo todo en UT. Por eso la hora de la observación la anotamos siempre en UT para evitar confusiones que nos lleven a mirar en la página que no es, a la hora que no es del almanaque, etc. ¿De acuerdo? Así que ahora son las 7:30:45 y estimamos que el Sol la primera estimación pase por nuestro meridiano a las 13:4:21. Así que el tiempo, ¿por qué he puesto esto aquí? A ver, a las 13, entre las 13 y las 14. Fijaros que entre las 13 y las 14 el horario en Greenwich del Sol está entre 15 y 30. Y nosotros estamos efectivamente en longitud 16, o sea que aunque nos movamos un poco, efectivamente entre las 15 y las 30, si no nos movemos, estamos en esta longitud, pues en esta longitud que está entre medias de esta es donde el horario en Greenwich del Sol es 0. Esto ya recuerdo para qué lo he puesto. Esto lo he puesto para, si no habías querido calcular esta hora a partir de interpretar esto como hora civil del lugar y luego aplicarle la longitud adecuadamente, sino lo que hubieses hecho es mirar, como estoy al oeste, en el momento que el Sol está en mi meridiano, su horario en Greenwich es directamente mi longitud. Entonces, ¿a qué hora el horario en Greenwich tiene este valor? Pues interpolo, está entre estos dos y efectivamente me hubiesen salido las 13:4:21. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cuánto tiempo falta hasta el paso por el meridiano? Pues las 13:4:21 que es ahora menos las 7:30:45. 5 horas 56. Hacemos un primer cálculo de estima y lo he puesto aquí ordenadito en una tabla para que veáis que no soy un desastre. Como tengo una corriente, pues ya sabéis que en una estima la corriente se trata como si fuese pues otro rumbo más que he hecho durante el tiempo que sea. Entonces, el rumbo 274. ¿Por qué 274? Pues porque el abatimiento, la manera de tenerlo en cuenta es que si navego al rumbo 278, rumbo verdadero, y el viento es del norte, pues me abate a babor, con lo cual el rumbo efectivo que estoy haciendo teniendo en cuenta el abatimiento es 274. Navego a 22 nudos durante 5 horas 56 minutos, 122,32 millas. Y durante ese tiempo la corriente me está afectando, me desvía, me mueve hacia el 265, en el rumbo 265, y me mueve 3 nudos por hora, pues 3 por 5,56, 16,8, 16,68 minutos. Ahora calculáis la diferencia de longitud y el apartamiento. Esto sí que no os lo voy a hacer aquí ya, porque si no, no acabo en todo el día de hoy y tengo otras cosas que hacer. Pues hacer este calculito de estima, ya veis en los vídeos anteriores cómo se hace un calculito de estima. La diferencia de longitud de latitud es esta, en cada caso. Los apartamientos son estos, los totales son estos, y por lo tanto obtengo que la primera estimación de la latitud en la meridiana y de la longitud en la meridiana son estas. Que ahora las vuelvo a pasar ahora para volver a hacer un segundo cálculo de estima. Ahora veo que en horas es
1 hora 17, 18, que como veis hay una diferencia apreciable con la primera estimación con la que hubiese tenido si no me muevo. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo muy deprisa, 17 minutos. Entonces, ahora vuelvo a estimar a qué hora pasa la hora, a qué hora será, qué hora UT será la del tránsito cuando esté aquí, y eso que vuelvo a hacer, vuelvo a tomar el PMG, que son estos, y ahora digo, bueno, pues ahora la hora civil del lugar es esta, insisto, eso es el PMG interpretado correctamente, más porque yo estoy al oeste y por lo tanto en Greenwich es más tarde, ¿cuánto? 1 hora 17, 18. La siguiente estimación, la segunda estimación para la hora de paso del Sol por el meridiano del barco que se está moviendo según estos rumbos y estas velocidades será las 13:15:06 en lugar de las 13:4:21. ¿Lo veis? Bueno, vuelvo a repetir la estima y obtengo una nueva situación de estima, una nueva aproximación para la situación de estima en la meridiana. Ahora el tiempo navegado es la nueva estimación de la hora del tránsito menos la hora que es en este momento, 5:74 horas. Repito la estima que no la voy a explicar más ya. Y obtengo estos datos. Con lo cual, la siguiente aproximación para la posición en la situación, en el momento del tránsito es 30:52,3. Ya veis que ya varía muy poquito con respecto a la que tenía. 19:24:19 en vez de 19:19,6. Pero si esto lo paso ahora, esto pasado ahora es 1 hora 17 minutos 40 segundos, que comparado con lo que tenía antes es que era 1 hora 17 minutos 18 segundos, hay una diferencia de ¿cuánto? 32, no, 22 segundos, ¿no? 22 segundos. En 22 segundos, aunque el barco va muy deprisa, no se va a mover nada apreciablemente, más teniendo en cuenta que, insisto, todo esto es solo una estimación. Así que doy por buena esta situación de estima en la meridiana y no hago más, no repito más cálculos de estima. ¿Veis? Para tener que repetirlo 2 veces es por lo que le he puesto una velocidad tan grande. A la velocidad que vamos en un velerito, normalmente con el primer cálculo de estima es suficiente, pero bueno, eso lo veis sobre la marcha. Ya veo que si vuelvo a hacer una situación de estima con 40 segundos más me va a volver a salir esto mismo, entonces no me molesto, ¿de acuerdo? Así que, resumiendo, en el momento de la meridiana estaré aquí, latitud y longitud, serán las 13:15:06 y en 13:15:06, este es el resumen, y ahora me voy al almanaque y ¿qué hago? Bueno, miro a ver qué declinación tendrá el Sol en ese momento, pues entre las 13 y las 14, 13:15, una cuarta de lo que varíe, una cuarta parte de lo que varíe, pues si varía desde 9, 10, 11, 12, varía 3, bueno, pues un minutito, ¿no? Y como está aumentando, pues la declinación del Sol en este momento serán las 22 grados 3,0 minutos norte. Interpolando aquí, ¿lo veis? Ya tengo la estimación de la declinación en el momento del tránsito y ahora hago la estimación ahora hago el calculito, el esquemita al revés de cómo lo haré cuando haya medido. Ahora quiero hacer el esquemita si yo estuviese aquí de verdad y el Sol tuviese esta declinación de verdad, ¿qué altura verdadera tendría el Sol? Pues me vengo al esquemita, polo norte, polo sur, ecuador, me pongo aquí, eso ahora doy por sentado que sé esta latitud, estos son los 30 grados 52, ese es el cenit, esta es la parte que no me interesa, la perpendicular, porque este es el horizonte astronómico. Tengo el Sol, que lo tengo en 22:30, que lo pongo por aquí abajo porque es menor que 30 y pico, esto es 22:3, y ahora ¿qué tengo? Pues ahora este es el norte, este es el sur. Y ahora ¿qué tengo? ¿Qué sé? Pues sé que tendré que mirar para el sur para ver el astro en el momento de la meridiana. Y me diré que esta será la altura meridiana que observe. La altura meridiana que observe, no. La altura meridiana, una vez corregida, la altura meridiana verdadera será esta.
¿Y esto de aquí quién es? Esto de aquí es 90 menos la altura meridiana. ¿Y ahora qué sé? Pues ahora sé que mi latitud, que es esta de aquí, es la declinación más esto. Pues ahora me interesa hacerlo al revés. Ahora me interesa despejar la altura meridiana porque es lo que quiero estimar. Pues tengo esto, y como ya tengo estimado cuál es la latitud en ese instante y cuál es la declinación en ese instante, pues estimo que la altura meridiana verdadera que observaré será 81 grados 10,7 minutos. ¿Lo veis? Entonces ahora, vamos a resumir la situación. Estamos por la mañana y a la hora está a las 7 y pico UT de la mañana, he medido una altura del Sol. Calcularé la recta de altura. Ahora navegaremos según, esto es la navegación efectiva que realizaré, que tendrá en cuenta corriente, abatimiento y la velocidad del barco, claro. Y estaré aquí en el momento del tránsito. Entonces, ahora determinaré la latitud en la que me encuentro simplemente a partir de la altura meridiana que mida del Sol y de la declinación en el instante que determine de la meridiana. Así que estaré sobre un paralelo porque tengo determinada con muy buena precisión la latitud en la que estoy. Esta es la recta de altura de la meridiana. Estoy sobre un paralelo un paralelo de latitud, un paralelo de declinación. Ahora, ¿qué hago? Traslado la recta de altura de este instante al de la tarde, o sea, al de la meridiana. ¿Y eso cómo lo hago? ¿Cómo tengo en cuenta, cómo traslado gráficamente con el abatimiento y la corriente? Eso sería un lío tremendo. Pero ya he explicado hasta la saciedad que si esta situación de estima es la trasladada de esta según toda la navegación que he hecho entre medias, no tengo más que pintar aquí. No tengo más que pintar aquí el determinante de la recta de altura, o sea, el azimut y la diferencia de altura, empezando a partir de esta situación de estima, en vez de en la que tenía cuando lo calculé, para ya obtener directamente la recta de altura trasladada. O sea, y por lo tanto, mi situación observada en el momento del tránsito es esta. Insisto, la latitud será magnífica y esta estimación para la longitud será bastante más precisa que si hubiese tratado de obtenerla directamente a partir del horario en Greenwich en este instante, porque aunque tenga algún error en la hora y por lo tanto en la navegación, el barco y todos los errores esos el barco se mueve mucho más despacio, la navegación en esta progresa mucho más despacio que lo que varía el horario en Greenwich. Así que esto es mucho más preciso que intentar determinar la longitud a partir de la hora del tránsito que determino con la observación. Así que esto es lo que se hace en la práctica. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a terminar el ejercicio. Este es el mismo ejercicio. Estábamos en esta situación de estima cuando medimos a esta hora la recta de la altura del Sol, insisto, promedios y promedios. Aquí tengo el error de índice y la altura del observador. Y hemos estimado dónde voy a estar. Esta es la estimación que acabo de hacer, resultado del proceso de las estimas sucesivas, etcétera, etcétera. Sé que voy a estar, espero la meridiana a esta hora UT, estaré en esta posición, la declinación del Sol será muy aproximadamente esta, y la altura verdadera que obtendré una vez que corrija la altura meridiana que mida será esta. Entonces ahora ya puedo plantearme elegir las alturas A1 y A2 de las que hablaba para aplicar el método de las alturas correspondientes. Porque, claro, yo voy a medir alturas instrumentales del limbo inferior, no alturas meridianas. Así que si la altura que espero tener aquí del Sol, la verdadera es esta, pues ¿qué altura tendrá el limbo inferior? Pues aproximadamente 16 minutos más. Entonces será pues esto. ¿De acuerdo? Por supuesto, aquí desprecio el efecto de la refracción, de la depresión del horizonte, de todo esto, porque solo estoy estimando qué alturas voy a fijar para como A1 y A2 para aplicar el método de las alturas correspondientes. Claro, sí que lo que no puedo desestimar es el semidiámetro del Sol porque es muy grande, ¿no? Entonces si a esto le resto el semidiámetro,
pues le resto porque voy a mediar voy a medir el limbo inferior, pues tengo esta altura para el semidiámetro. Entonces, ¿qué hago? Me preparo mi tablita y le explico a mi colega que me va a ayudar lo que tiene que hacer. ¿Y qué alturas elijo? Pues bueno, ¿lo veis? Pues si tengo una altura meridiana de 80-54, pues voy a elegir 80-30, 24 minutos menos, por ejemplo, para que me dé tiempo a hacer las cosas con calma, y medio minuto menos, 80. Pero bueno, podría ser esto ya es, tenéis que jugar con ello y practicarlo y tal, pero bueno, si 80-54, pues podría elegir 80, yo qué sé, 80-40 o algo así, pero bueno, eso me da poco margen para ir haciendo las cosas, así que mejor hacerlo así, ¿no? Y ahora lo que hago es simplemente, una vez que tengo esto preparado, insisto, esto lo he preparado a las 7:30-45, nada más terminé de medir esto, o sea que ahora me voy a tomar un cafelito, que me he levantado temprano, que tuve guardia anoche a las 3 de la madrugada, entonces pues voy a tomarme un cafelito para espabilarme antes de ponerme, mientras el barco sigue navegando y se aproxima, pero ya tengo idea de a qué hora tengo que estar preparado, pues como media hora antes de esto ya tengo que estar allí fuera con el sextante, dale que te pego, haberme acostumbrado a la vista, del error de índice, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, la cosa es que, hecho eso, pues he anotado las horas a las que he medido estas alturas del limbo inferior. Y han sido estas, luego he anotado esta, le he ido dando el top a mi colega. Luego me he dedicado a anotar como loco alturas meridianas y he anotado todas estas. ¿Lo veis? He anotado una serie de alturas, me he puesto a partir de aquí, ya me he puesto a anotar y he empezado a anotar aquí y todo seguido. No sé las horas, no importa. Pero aquí, ¿veis? Va subiendo, sube. Digo, todavía está subiendo, pero mira, ya empieza a bajar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ha empezado, ya ha pasado por la meridiana? No, porque luego vuelve a subir, sube más, vuelve a bajar, baja. Aquí ya está claramente bajando, ya ha pasado por el meridiano. Entonces paro aquí, vuelvo a poner, claro, ahora vuelvo a poner 80-30, que será lo primero por donde primero pase, y cuando pasa por ahí, le digo a mi colega top, y el colega me anota la hora, pongo el sextante otra vez en 80, y cuando pasa por ahí, que son las 13:35, le digo a mi colega top, y ya me obtiene esto. Como veis, pues fijaros, empecé a las 12:56, antes porque tengo que acostumbrar la vista, determinar el error de índice, instruir a mi colega si no es un experimentado observador, etcétera, etcétera. O sea que he tardado desde las 12:56, 12, ponerle, yo qué sé, 1:45 hasta la 1, o sea, 3/4 de hora largo en todo el proceso. ¿De acuerdo? Normal en una observación de la meridiana. Bueno, entonces la pregunta ahora, ¿cuál es nuestra situación en el momento de la meridiana? Bueno, pues eso es muy fácil. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Recta de altura de la mañana. Eso no lo voy a hacer aquí, porque ya a estas alturas de la serie de vídeos sois unos avesados navegantes astronómicos y esto ya lo sabéis hacer. Pero insisto, dale al pause y hazlo y comprueba que te sale lo mismo y que no me he equivocado. Y si me he equivocado, pues avísame. ¿Vale? Ahora, siguiente paso. Bueno, esto te lo pongo por si no te sale bien, que hagas comprobaciones intermedias de los cálculos. Este es el horario en Greenwich y la declinación en el momento de esta medida obtenida del almanaque. Esta es la altura verdadera, que es la altura estimada corregida, y esta es la altura instrumental corregida, y esta es la altura estimada que me salen a mí. ¿Vale? Compruébalo. Ahora, ¿qué hago? Ahora trabajo con los datos, con la medida, con las alturas correspondientes. Como observé esto, pues obtengo la media de estos dos es esta. La media de estos dos es esta. Y ahora yo la media de estos dos a su vez. Y mi altura meridiana, mi hora UT de la meridiana observada es 13:15:43. Como veis, lo que yo había estimado de las estimas sucesivas era 13:15, 6 segundos. Hay casi 40 segundos de diferencia. Muy poco, la verdad que esto ha funcionado estupendamente.
claro, ya comprenderéis que esto es un ejercicio que me he inventado para poderlo explicar. No siempre las cosas son así de bonitas, ¿eh? No os vayáis a equivocar. O sea, no penséis que si tenéis varios minutos de diferencia entre lo que habéis observado y lo que habéis estimado es que os habéis equivocado. No, no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora voy al almanaque y compruebo que efectivamente con 3:15:43 en estos pocos segundos, pues mi declinación que había estimado sigue siendo buena. ¿Qué es lo que ya he comentado varias veces? En solo 40 segundos la declinación del Sol no varía nada, incluso en varios minutos, con lo cual, pues esta primera estimación de la declinación es la declinación del Sol en la meridiana. Ahora vamos a la meridiana propiamente dicha. La meridiana propiamente dicha, como yo digo, aquí está claramente subiendo, pues lo descarto, estos tres los descarto. Y aquí, bueno, pues me quedo con aquí ya ha bajado, y aquí ya empieza, claramente aquí pega, baja, baja, baja. Estos tres los descarto porque estos los interpreto como todavía el Sol subiendo, y estos como el Sol ya bajando. Estas son medidas hechas durante el tiempo en el que el Sol está transitando, digamos, y parece colgar ahí a una altura fija, parece colgar del cielo, ¿no? Así que ahora, ¿qué hago? Estas las promedio y obtengo la altura meridiana observada, que es el promedio de esto es esto. Por eso decía que la altura meridiana la puedo observar con bastante precisión, porque aquí estoy haciendo un promedio como ya había explicado que hay que hacer en cualquier medida. O sea, tomar todas una ristra de medidas y promediarlas. Pues eso lo consigo de esta manera con la meridiana. Entonces ahora ya corrijo la altura verdadera, o sea, la altura instrumental y paso a la verdadera. Esto tampoco lo voy a poner ya como se hace, página 387 del almanaque, obtengo este valor. Y por lo tanto, por supuesto, no me vuelvo a hacer el esquemita de que la altura meridiana es 90 menos la altura meridiana, la latitud meridiana es 90 menos la altura meridiana más la declinación, porque lo acabo de hacer antes, lo tengo en la hoja en mi cuaderno. Qué barbaridad, ¿dónde me he ido? En mi cuaderno lo acabo de hacer, y esto lo tenéis en la hoja anterior de trabajo, en el cuaderno de navegación astronómica que lleváis a bordo, con lo cual no tengo que estar repitiendo 20 veces lo mismo, ¿no? Así que no quiere decir el que ponga yo aquí ahora sin más, ponga directamente esta expresión, no quiere decir que esto haya que aprender solo de memoria. No hay que aprender de memoria, ¿vale? Bueno, pues 90 menos los datos, la altura meridiana, la altura verdadera meridiana y la declinación. Total, 30:52, que curiosamente coincide estupendamente, no coincide estupendamente, coincide solo 0, hay 0,3 minutos de diferencia, como veis, con la estima que tenía. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ahora me voy a la carta. Ya tengo la latitud meridiana y tengo el determinante de la recta de altura de la mañana. Me voy a la carta y apunto aquí las dos cosas que tengo que pintar. ¿Qué recta de altura tenía por la mañana? O sea, el determinante de la recta de altura de la mañana, con su situación de estima usada, la hora y azimut y altura. Y la situación de estima en la meridiana y la latitud observada en la meridiana, ¿de acuerdo? Entonces me vengo y hago mi escala, como siempre. Esto ya voy a ir un poquito más rápido porque creo que llevo ya aquí con este vídeo, ni se sabe desde cuándo, 40, o sea, 30, ¿qué elijo para dibujar la escalita? Pues 31 grados, claro, 31 grados de ahí, dibujo la escala y ahora pues cojo esta unidad de longitud, pongo la situación de estima aquí, pongo aquí los 74 que tenía por la mañana. Esta es la situación de estima a esta hora. Pero es que esta es la situación de estima resultado de trasladar esta según la navegación. Con lo cual, si pinto esto con esta situación de estima, tengo la recta de altura trasladada. 74 es esto. Diferencia de altura 4,2 es aquí. 1, 2, 3, 4,2. 4,2. Pongo aquí 4,2, esto de aquí lo pongo aquí y por aquí perpendicular. Esta es la recta de altura de la mañana trasladada al instante de la meridiana. Y ahora me vengo aquí
y me digo yo, ¿qué tengo ahora? Pues 0,3. ¿Dónde tengo que pintar la recta, el paralelo de latitud de observado? Pues a 0,3 al sur de la situación de estima. 0,3 al sur. Pues me vengo aquí, 1, 2, 3, 0,3, pero lo mido sobre la escala de latitudes, que es esta. Me vengo aquí, 0,3, que como veis es un poquito más que 0,3 de longitud, porque estamos en 31 grados, pero la carta ya está estirada verticalmente. ¿Lo veis? Bueno, por eso no es 0, el 0,3 no es exactamente 3 cuadritos, sino 3 cuadritos y un pinguigésimo, que me lo da la escala de latitudes que tengo construida aquí. Trazo por ahí el paralelo en el que estoy, así que mi situación observada es esta. Y ahora no tengo más que medir la diferencia de longitud, que la mido aquí, y eso sí que la mido aquí abajo. Pongo esto aquí, o directamente, como no tengo ni que venirme a molestarme, pues los cuento aquí. 1, 2, 3, 4, 5,4. 1, 2, 3, 4, 5,4. ¿Y hacia dónde? Hacia el este. Por lo tanto, la latitud observada en la meridiana es la meridiana, la longitud es la de estima, menos 5,4 porque estoy al oeste y esto es para el este. Pues esto. Y ya tengo la posición en el instante de la meridiana. Esto es una mañana de navegación astronómica con el Sol usando la meridiana. Es realmente, entonces, o sea, vale la pena todo este trabajo de estima para ver a qué hora pasará el Sol por la meridiana, las alturas correspondientes, estas de observar antes, observar las mismas alturas después y tal. Pues francamente, cuando no habíamos inventado la recta de altura, era muy importante. Es hoy tan importante como le siguen, como explica, como parece que le da a la gente que insisten en la meridiana y la meridiana. Pues yo creo que no, porque todo este trabajo, pues a los que nos gusta esta materia nos divierte cuando estamos en el barco, pero hoy día uno hace una recta de altura del Sol, la recta de altura del Sol por la mañana, espera por la tarde y hace otra recta de altura del Sol, o por la mañana, o cuando sea, cuando simplemente haya cambiado la azimut lo suficiente para que las dos rectas de altura que va a obtener del mismo astro se corten con suficiente ángulo. Y no tiene que estar pendiente de medir en un instante preciso que yo no puedo controlar. Mido cuando me da la gana y calculo las rectas de altura. Pero en fin, no cabe duda que la meridiana en la historia de la navegación astronómica pues ha tenido una importancia crucial, y por eso no quería dejar de explicarlo con cuidado. Que ustedes se diviertan y hasta la próxima.